Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos. También les recordamos que todas las preguntas para nuestro ponente las pueden hacer a través del chat y les pedimos que al final de la sesión nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción. La liga para tal fin lo podrán encontrar en el chat o a través del QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un ponente especial, un ponente exalumno de nosotros, con un tema también muy trascendente, muy fuerte, ¿verdad? Para la mayoría, el conceptos de duelo y muerte en los niños, tips para el pediatra. Este tema es bastante importante porque también nos encontramos con esta situación y tenemos que afrontarla también con los pediatras junto con las familias y los niños. Me voy a permitir dar una pequeña reseña del doctor Gregorio Zúñiga. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hizo la especialidad de pediatría en el programa multicéntrico de pediatría del Tecnológico de Monterrey con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Hizo la alta especialidad en cuidados paliativos en la Universidad de Toronto, en Canadá, y cuenta con una maestría en cuidados al final de la vida en España. Actualmente trabaja en McMaster Children's Hospital en Hamilton, Canadá. Es profesor adjunto de la Universidad de McMaster. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y es profesor de cátedra de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Gregorio, por estar aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla, nada más que... vamos a ver, share screen. Listo. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que últimamente me han estado preguntando mucho desde familiares, conocidos, amigos, que se han visto envueltos en que sus hijos o sus sobrinos o inclusive algunos amigos pediatras que sus pacientes se exponen a la muerte de un familiar, ¿no? Y la pregunta siempre es, ¿cómo le hablo o cómo le explico la muerte a mi hijo, ¿no? ¿Cómo le explico la muerte a un niño? Y cómo es que un niño entiende la muerte y cómo es que el niño procesa el duelo, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy es comprender cómo los niños entienden la muerte, ¿no? Aprender cómo los niños procesan el duelo. Y entonces nosotros como pediatras, ¿cómo le podemos ayudar a que los niños y que los papás puedan ayudar a que los niños entiendan la muerte y procesen el duelo, ¿no? Muchas veces pasa que nos preguntan, ¿y cómo le explico, doctor? ¿No? ¿Será bueno que se vaya a despedir de su abuelita? ¿Será bueno, ¿no? que tenga contacto con la muerte, ¿no? No lo vaya a traumar. Y ese es el tipo de preguntas que a veces pudieran llegar a nuestro consultorio y es muy importante tener estas herramientas para poder guiar a los papás para que puedan ayudar a sus hijos. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con los conceptos básicos, ¿no? Si yo hago esta pregunta, por lo general, no importa dónde la haga, si la hago en Canadá, si la hago en México, si la hago a pediatras o si la hago al público en general, cuando yo pregunto qué saben sobre el duelo, la mayoría, yo creo que el 95% de las veces, la gente me responde, pues el duelo tiene las etapas del duelo, ¿no? Y las etapas del duelo es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, ¿no? Que son las etapas que fueron inventadas o descritas por Elizabeth Kubler-Ross. Interesantemente es que esa teoría fue descrita en 1960 y ya estamos a 60 años de que se describió esta teoría y lo que sabemos del día de hoy sobre el duelo es de que esta teoría no es cierta y que a final de cuentas hemos estado propagando un tipo de información sobre el duelo que no está actualizada y que muchas veces causa problemas.
La pregunta es, ¿de dónde salieron estas etapas? ¿No? Entonces, Kubler-Ross era una psiquiatra que se dedicó a entrevistar a adultos con cáncer terminal. Y el objetivo de la entrevista era describir su proceso de enfermedad, desde que recibían el diagnóstico hasta que morían. Curiosamente, se habla sobre las etapas del duelo, pero cuando dice el Kubler-Ross entrevistaba a las personas seguían vivas. Nunca entrevistó a los familiares después de que el paciente había muerto, por ejemplo. Nunca entrevistó a alguien que había experimentado la pérdida de alguien. Entrevistó a personas que tenían un diagnóstico terminal de cáncer y documentaba su proceso. De hecho, podemos ver en esta diapositiva que Elizabeth Kubler-Ross no fue ni la única ni la primera en describir etapas del duelo, ¿no? Si hay tantos autores que hablan sobre diferentes etapas, ¿por qué la de Elizabeth Kubler-Ross es la más famosa? Y eso tiene que ver con este libro que publicó en los 60 que se llama On Death and Dying. Y básicamente es el resumen de sus entrevistas que hace sobre los pacientes. Curiosamente, cuando analizamos el libro, no hay ningún ejemplo en este libro de un solo paciente que atraviese por las 5 etapas, que es algo muy curioso. Ella describe las etapas en diferentes personas, pero nunca describe a un solo individuo que las atraviese todas juntas. Entonces, si no es un libro que habla sobre el proceso de duelo y en ningún momento se habla de que alguien atraviese por estas 5 etapas, ¿por qué se hizo tan famosa? Bueno, tiene que ver con el hecho de que fue la primera persona que trajo el concepto del duelo y del proceso de muerte al público en general. La mayoría de los artículos que hablaban sobre los procesos de duelo, pues se mantenían en journals académicos, ¿no? Artículos científicos, donde la población en general, pues no tenía acceso a ellos. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross crea este libro y con un lenguaje coloquial, y bueno, pues es un bestseller. Y bueno, pues, quien pega primero, pega 2 veces. Y es por eso que hoy, a 60 años de que se publicó el libro, la conciencia popular, lo que sabe de duelo es sobre las 5 etapas del duelo de Kubler-Ross, cuando pues lo que sabemos el día de hoy es de que eso ya es una teoría, si bien fue la pionera y la que puso el duelo en un tema abierto, y se le agradece porque gracias a ella se ha avanzado muchísimo en el aspecto de la tanatología y de los cuidados paliativos. Pues bien, hoy queda más como un referente histórico, más que como un hecho de cómo debemos de abordar a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que procesamos el duelo? ¿No? Y es importante entender cómo funcionamos en el duelo para poder saber entonces cómo funciona el duelo en los niños. Hay varios problemas con los autores que describen las etapas del duelo, porque cuando hablamos de etapas, se crea la noción de que es una secuencia, ¿no? Primero pasas por la etapa 1 y luego por la etapa 2 y la etapa 3, ¿no? Entonces había muchas personas que tenían conflicto y decían, no, bueno, es que yo no sentí negación luego, yo sentí enojo, yo sentí ira, ¿no? Entonces me salté la secuencia. ¿Será acaso que esté sintiendo el duelo de manera incorrecta? ¿No? Había personas que decían, bueno, pues es que yo no sentí ira, ¿no? Mi abuelita vivió 99 años, vivió una vida maravillosa y murió tranquila, pues no, o sea, era su momento de irse, no me enojé. ¿Será que estoy bloqueando el duelo? Inclusive, a mí me ha tocado ver personas que tratan el duelo, que obligan a las personas y les dicen, es que no has sentido negación y estás atascado y tienes que sentirlo. Y la otra persona, pero pues es que yo no siento eso, ¿no? O sea, hasta ese grado ha llegado el impacto de lo de las demás. Y luego tenemos ciertos sentimientos, ciertas expresiones del duelo que no necesariamente encajan en las etapas. Como por ejemplo podemos ver del lado izquierdo en este modelo de etapas, por ejemplo, sentimientos como el miedo, sentimientos como la culpa, sentimientos como la soledad,
no necesariamente caben dentro de algunas de las etapas. Entonces mucha gente decía, bueno, ¿y qué hago con estos sentimientos que estoy sintiendo? ¿En dónde los pongo? ¿No? Entonces, lo que sabemos el día de hoy es de que no hay etapas y que esto, la parte derecha de la pantalla es más o menos cómo funciona la expresión del duelo normal. Hay días donde sientes una cosa, hay días donde sientes otra cosa, te vas de un sentimiento a otro, hay días buenos, hay días malos, ¿no? Entonces, lo que sabemos y el primer mensaje que me gustaría que se llevaran el día de hoy es de que en el duelo no hay reglas, no hay etapas y no hay límite de tiempo. ¿Ok? Entonces, es un evento natural, único e irrepetible para cada individuo. Esto quiere decir que si a mí se me muere mi mamá, ¿no? Y después se me muere mi papá 10 años después, ¿sí? Son dos eventos totalmente distintos. No porque yo haya experimentado el duelo en una ocasión, quiere decir que, pues yo ya sé cómo cesar el duelo. Porque cada pérdida va a ser distinta, va a ser única y va a ser irrepetible. Entonces, muchas veces pasa, no solo estamos viviendo el duelo de una pérdida, sino de varias pérdidas. Y hay veces que ciertas pérdidas nos desencadenan dolores de otras pérdidas. Pasa mucho que dicen, bueno, pues es que no sé por qué estoy llorando tanto por la muerte de mi amiga si no lloré tanto por la muerte de mi mamá, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con el hecho de que no procesamos el duelo de manera correcta, que cuando llega otra pérdida, pues como que se abren las puertas del dolor de las dos pérdidas y entonces estamos llorando por ambas cosas, ¿no? Entonces es muy importante reconocer que cada vez que tengamos una pérdida, vamos a tener un nuevo duelo. ¿Okay? Algo también muy importante es de que el duelo se experimenta incluso ante la ausencia de la muerte. Es decir, la muerte es la pérdida por excelencia, pero hay otros tipos de pérdidas que pueden producir las mismas reacciones de duelo como la muerte. Por ejemplo, pérdida de una relación amorosa, ¿no? La pérdida del trabajo, la pérdida de la salud o inclusive ideas o conceptos. Por ejemplo, la pérdida del hijo que yo creí que iba a tener. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con los papás que yo atiendo, donde ellos tenían una idea del hijo que iban a tener y luego desafortunadamente llegan las malas noticias de que su hijo tiene parálisis cerebral, que tiene una enfermedad genética, que no va a poder hablar, que no va a poder caminar. Entonces, esta ideación que habían creado los papás, las expectativas, se pierden. Y eso también genera dolor y genera duelo. Por lo tanto, podemos hablar de que hay dos tipos de pérdidas importantes. Las pérdidas físicas, ¿no? Perdí mi brazo, se murió mi papá, y las pérdidas simbólicas, ¿no? Perdí el hijo que yo quería tener, perdí con lo de la pandemia, todo el mundo hemos tenido pérdidas, ¿no? Yo tenía un viaje que iba a tener a México y ya no puedo tenerlo. Entonces, pues es algo que nunca tuve y lo perdí esa expectativa de poder viajar, ¿no? Obviamente el duelo que siento por eso no es tan intenso como la muerte de alguien cercano, pero siento la misma reacción, frustración, enojo, hay veces pues que hasta digo, bueno, pues así tiene que ser, pero es este vaivén de emociones que muchas veces tenemos con ideas simbólicas. Algo muy interesante es de que como pediatras, y yo diría especialmente los neonatólogos, nos enfrentamos a papás que están en duelo todo el tiempo y no necesariamente los vemos así. Esta es una publicación de una amiga que hizo en Facebook. Su bebé nació prematuro. Pero un prematuro tardío, o sea, no, tampoco es como que estaba tan prematuro. Creo que tenía 33 semanas de gestación. En realidad nunca estuvo en riesgo la vida de este bebé. Simplemente nació prematuro y tenía que estar hospitalizado durante algún tiempo, ¿no? Estuvo hospitalizado 3 meses, repito, nunca estuvo su vida en riesgo, simplemente nació prematuro. Y esta es una publicación de esta mamá. Y dice, lo leí y sentí que leí lo que había vivido en estos 3 meses. Pero somos valientes y seguiremos luchando. Mi hijo es fuerte y nosotros nos hemos hecho más fuertes. Y este comentario lo hizo en base a una publicación que se llama Cuando tu bebé nace prematuro y nada es como esperabas.
Y eso pasa muchísimo en neonatología, donde los papás, todos los papás que van a ser papás, tienen alguna expectativa e ideación de cómo va a ser el parto, cómo va a ser el bebé, los regalitos que vamos a tener cuando la gente nos venga a visitar al hospital. Sin embargo, todo eso se viene abajo cuando el bebé nace prematuro y tiene que ser ingresado a la UCI. Entonces, todas esas expectativas que los papás habían tenido de cómo iba a ser el nacimiento de su bebé, se pierden. Y eso genera un duelo. ¿Sí? Generan el duelo del bebé que nació, que no nació como yo creí que iba a nacer. Entonces, muchas veces los papás se enfrentan a estas emociones que no saben qué hacer con ellas, simplemente porque la realidad fue distinta a las expectativas. Y al perder lo que ellos creían que iban a tener, generan duelo. ¿Okay? Y no estamos hablando de que el paciente se vaya a morir, simplemente que es lo que ellos creían que iban a tener, ya no lo tuvieron. Muy bien. ¿Cómo expresamos el duelo entonces? ¿No? Hay diferentes teorías sobre el duelo. Una es que el duelo tiene síntomas, ya sea cognitivos, los sentimientos y pensamientos que tenemos a raíz del duelo, pero también hay síntomas físicos. Hay personas que se desmayan, personas que tienen dolores de cabeza, hay gente que tiene opresión en el pecho cuando están experimentando el duelo. También hay comportamientos que se modifican a raíz de la pérdida. A mí me tocó recientemente platicar con un papá que decidió cambiar la ruta de su trabajo para ir a su trabajo todos los días, para no tener que pasar por la escuela donde iba su hijo antes. Era la escuela que le quedaba de pasada y pues murió su hijo y entonces cambió su comportamiento y ahora, a pesar de hacer 20 minutos más al trabajo todos los días, cambió su actividad por no estar cerca de algo que le recordaba al dolor de su hijo, ¿no? De que su hijo ya no estaba en la escuela. Y también pues hay lesiones por la pérdida, hay comorbilidades que pueden suceder. Se ha estudiado muchísimo cómo las personas que están procesando el duelo disminuye su respuesta inmune, tiene mayor estrés, mayor mortalidad inclusive en algunas personas, mayor riesgo de enfermedades mentales. Pues también hay secuelas de salud en base al duelo. Entonces, el modelo que se utiliza más el día de hoy de cómo procesamos el duelo tiene que ver con este modelo de proceso dual. Y básicamente lo que dice este modelo es que vamos oscilando entre estos dos extremos. A veces hacemos actividades orientadas hacia la pérdida y es cuando vamos procesando duelo. Son los días que extrañamos, que nos enojamos, que lloramos, que tenemos esta sensación de nostalgia, que no queremos hacer nada, que sentimos que la vida cambió después de que esta persona murió, ¿no? Y hay momentos en la vida donde pues la vida sigue y tenemos que regresar al trabajo y tenemos que llevar a nuestros hijos a la escuela y tenemos que ir a hacer el súper y tenemos que ir a ver pacientes. Entonces, a veces cuando hacemos actividades, pues se nos olvida un poco que estamos en duelo. Y es este vaivén donde hacemos actividades sobre la vida y a veces no queremos hacer eso y queremos sentir y procesar el duelo. Y entonces la manera en que procesamos el duelo es cómo avanzamos hacia adelante teniendo esta oscilación entre las actividades normales y el procesar el duelo. Hay otro modelo, se llama el modelo de crecimiento postraumático. Y por eso utilizamos muchas veces la mariposa como símbolo de la tanatología y símbolo de los cuidados paliativos, porque muchas personas reflexionan y dicen, bueno, es que a raíz de la muerte de mi familiar, pues la verdad que mis prioridades en la vida cambiaron. La verdad es que me he hecho más sensible. La verdad es que me doy cuenta que mis prioridades son distintas y ahora me enfoco en cosas que sí valen la pena. Entonces, como este caminito, esta trayectoria de la oruga, que a través de un proceso se transforma en una mariposa, ¿no? Y este modelo de crecimiento postraumático habla de cómo muchas personas, a raíz de la vida, pues mencionan, pues soy mejor persona hoy de lo que era antes. También existe esta teoría sobre la creación del significado y reconstrucción narrativa, que es básicamente las historias que nos contamos a nosotros mismos para darle sentido a la pérdida.
Supongamos que tenemos a 2 pacientes en terapia intensiva y una tiene una estancia muy corta en terapia intensiva y se muere luego, ¿no? Entonces la familia dice, qué bueno que Erika murió rápido. Así ya no sufrió por más tiempo. A ella no le hubiera gustado seguir de esa manera. Y tenemos a otro paciente que tardó muchísimo en morir y tuvo una estancia prolongada en la terapia intensiva. Y la familia dice, pues ya sabes cómo es Mario, luchó hasta el final, se la puso complicada a los doctores, pero así siempre fue él. No quiere decir que si Mario hubiera muerto rápido, seguramente la familia hubiera dicho, no, pues qué bueno que ya no sufrió. Y a lo mejor si Erika no hubiera muerto tan rápido, a lo mejor la familia hubiera también dicho, no, pues es que luchó hasta el final. Lo importante es que las personas siempre contamos historias que nos hagan procesar las cosas difíciles. Le tratamos de dar sentido a las cosas que cuestan trabajo entender. Bien. Entonces, el segundo mensaje que me gustaría que se llevaran el día de hoy es que la manera en que procesamos el duelo, pues existen estos 3 procesos, el modelo proceso dual, el modelo de crecimiento postraumático y la reconstrucción narrativa que nosotros, las historias que nos contamos para hacer sentido a la pérdida. Muy importante que cuando estos procesos no funcionan bien, es cuando entramos al duelo complicado. Es decir, cuando el primer modelo falla, cuando no somos capaces de oscilar de un extremo a otro y nos quedamos atascados, ya sea en solamente enfocarnos en el día a día y bloquear nuestro duelo, o ver nuestro duelo y no avanzar en las cosas que tenemos el día a día. Hay veces que nuestro contexto es lo que nos lo hace difícil. Obviamente, una familia, por ejemplo, supongamos, yo soy una persona que se muere mi mamá y estoy sintiendo el duelo, pero ese día mi hijo me dice, papá, quiero ir al parque. Bueno, pues mi hijo me está obligando a tener que salir al parque y divertirme con él, a pesar de que yo esté viviendo la pérdida de mi mamá, ¿no? Muy distinto a que yo no tengo hijo, yo no tengo esposa, soy hijo único, se mueren mis 2 papás, mi red social no me ayuda a tener esta oscilación. Entonces, personas que tienen una red social, una mejor red social o una red de apoyo, oscilan más fácil que las que no lo tienen. También los aspectos personales. Si yo soy una persona que de manera basal yo tengo enfermedades mentales, tengo riesgo de depresión, de ansiedad, tengo algún trastorno de la personalidad, pues obviamente va a ser más difícil que yo pueda oscilar entre una lado y otro. En el ejemplo de trauma, si bien la pérdida es algo traumático y podemos encontrar crecimiento a través de él, hay veces que el trauma es tan intenso que lo hace más difícil, por ejemplo, como el suicidio. Hay familias que se experimentan la pérdida de alguien a través del suicidio que hace más difícil la pérdida, ¿no? Por ejemplo, los feminicidios o los asesinatos, donde el simple hecho de cómo ocurrió la muerte lo hace más difícil de poder encontrarle un sentido. Y, por ejemplo, el trauma repetitivo pasa muchísimo. Me acuerdo que una de las primeras familias que me atendió, me tocó atender cuando era tanatólogo, era una familia que precisamente su hijo se murió por suicidio. Y el papá sobre todo tenía todo en su contra. Tenía una red social disminuida, él tenía problema de adicción y su hijo murió por suicidio. Entonces tenía todo para que fuera un duelo complicado. Sin embargo, el señor estaba haciendo progreso y decidió retomar sus sesiones de Alcohólicos Anónimos. Estando un día en el podio de Alcohólicos Anónimos, está contando su historia, que para contar tu historia en un podio de Alcohólicos Anónimos se necesitan muchísima fortaleza, ¿no? Y está contando su historia. Y de repente alguien del público se levanta y le grita, pues si yo hubiera sido tu hijo, yo también me hubiera matado. ¡Pum! ¿No? O sea, ese es trauma repetitivo. O sea, esa frase de esa persona trajo todo el avance que esta persona había tenido para abajo, ¿no? Entonces, muchas veces, ese trauma repetitivo es lo que dificulta la avanzar, ¿no? Y muchas veces también pasa que hay historias que nos contamos que no nos ayudan a procesar el duelo de manera adecuada. Una historia desadaptativa. Me tocó una mamá que todos los días se levantaba
a pedirle perdón a su hijo por haber aceptado que los doctores le dieran una inyección letal. Obviamente, no se le administró una inyección letal al niño, ¿no? Se le estaba dando medicamento para ayudar a que el niño tuviera un final de vida adecuado, ¿no? Pero la manera en que la mamá interpretó esta información es que los doctores le estaban pidiendo permiso para inyectarle medicamento a su hijo para que muriera más rápido. Obviamente era una desinformación, pero esa historia que se estaba contando la mamá a 5 años de la muerte de su hijo, pues seguía causándole muchísima culpa. Entonces es muy importante a veces detectar que pues, lo único que teníamos que hacer era pues ayudar a la mamá a entender que la historia que ella había creado en su cabeza no era cierta y que había estado basando su culpa en un mito, ¿no? Entonces es muy importante detectar cuando las historias no son adecuadas. Hay muchas definiciones de duelo complicado. Yo creo que lo más importante es entenderlo como cuando hablamos de depresión o ansiedad. ¿No? Estar triste es normal, pero cuando esa tristeza es lo suficientemente intensa que no te permite realizar tus actividades del día a día, pues es cuando tienes depresión, ¿no? Lo mismo con el duelo complicado. El duelo es normal, pero cuando el duelo es tan intenso que afecta tu vida personal, familiar, social, educativa, ocupacional, cualquier otra área de tu vida, pues probablemente estamos hablando de un duelo complicado. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que los niños procesan el duelo? Y pues los niños procesan el duelo de manera similar a los adultos, pero con características únicas. ¿Okay? Tiene que ver, dependiendo la etapa del desarrollo en que los niños están, tiene que ver con la capacidad que tienen para entender y expresar sus sentimientos, y también tiene que ver con la capacidad para entender la muerte. ¿Okay? Ellos tienen una manera de procesar el duelo que le llamamos brincacharcos. Brincacharcos porque, pues, hay esta analogía que dice que el adulto, cuando el adulto está en duelo, es como si estuviera en un río. Todo lo que hay alrededor del río, del adulto, es agua. Y el río tiene su propio cauce. Hay veces que el río va muy tranquilo y hay veces que el río va muy rápido, ¿no? Como haciendo la analogía de que hay días muy feos y hay días, pues, no tan gachos, ¿no? Y todo lo que rodea al adulto es dolor, es un sentimiento constante de dolor, ¿no? El agua. El niño, sin embargo, es como si estuviera en un charco. Cuando entra al charco, no es distinto al adulto. El niño siente tan intenso como el adulto. ¿Sí? Está rodeado por agua. Hay charcos más profundos que otros, ¿no? Pero el niño tiene la capacidad que como es un charco, se puede salir de él, ¿no? Entonces el niño entra y sale del charco mucho más fácil que lo hacemos los adultos. Los niños, de hecho, son los osciladores por excelencia. Los niños de manera natural oscilan procesando su dolor. Entonces, en el charco, están sintiendo el dolor, están procesando, extrañan a su abuelito, están llorando, están enojados, y cuando sus sentimientos se sobrecargan, el niño tiene la capacidad de decir, suficiente, sale del charco y se pone a jugar. Puede ser tan abrupto el cambio que eso es lo que saca de onda a los adultos, ¿sí? Porque el adulto puede decir, hace 5 minutos estaba llorando y ahorita jugando, ¿qué le pasa? Se me hace que no lo está entendiendo, se me hace que no lo está procesando de manera correcta. Al contrario, lo está procesando de la manera más natural, porque está oscilando, regulando su dolor a través del juego. Cuando el juego le permite procesar los sentimientos, lo va. Hay niños que juegan, ¿no? ¿A qué estás jugando? Ah, pues estoy jugando que estoy platicando con mi abuelita o estoy. Entonces, incorporan el proceso a través del juego y cuando entran al chat, cuando están en el agua, se sienten tan intenso como nosotros lo sentimos, ¿sí? Pero ellos tienen la capacidad de que cuando se abruman, salen de ahí, ¿no? Es muy importante que cuando nosotros, para nuestras propias familias, nuestros propios hijos, nuestros propios sobrinos, nuestros propios pacientes, cuando en algún momento los papás nos pregunten, ¿cómo ayudo a mi hijo en el duelo? El primer paso es ayudarle a los papás a entender que los niños procesan el duelo de esta manera
y que a medida que el niño va creciendo, pues va procesando el duelo de una manera más como lo hacemos pues, como adultos. Pero es muy importante que si los niños aprenden a procesar su duelo de manera correcta cuando son niños, van a ser adultos que van a procesar su duelo de manera correcta como adultos. ¿Sí? Muchas veces los problemas que los adultos tienen para procesar sus duelos de grandes es porque nunca tuvieron una manera adecuada de procesar su duelo de niños, ¿no? Como por ejemplo, esto lo vamos a ver, cuando se bloquea esta relación entre los niños, ¿no? No hay que llorar, no estés tristes por eso, y bloqueamos esa oscilación. Muy bien, como vimos, depende mucho también el duelo del concepto de muerte que los niños tienen, ¿no? Entonces, una pregunta para el auditorio, si quieren ponerlo en el chat, me gustaría saber desde su perspectiva, ¿a qué edad entienden los niños la muerte? Vamos a darles unos segunditos para que contesten. 4 años. Muy bien. 5, 6 años. Alrededor de los 4. Desde preescolares. 7. ¿Ok? 3 años dependiendo de madurez. Muy bien. 6 años. 4, 6 años, 5. ¿Ok? Todos andan en el rango. Muy bien. 5. Perfecto. Vamos entonces a cerrar. 5, 4. Perfecto. La edad en que entienden la muerte de los niños es alrededor de los 6 a los 12 años. Es un proceso gradual. No es como que de repente, tienen 6 años y ya entienden la muerte, sino que a esta edad empiezan a entender la muerte de manera concreta. Y tiene que ver esta edad, inclusive hay niños que por experiencias personales pueden entenderla antes, ¿no? El grado de madurez, las experiencias que han tenido. Pero tiene que ver con el hecho de que los niños están dejando el pensamiento abstracto y están empezando a entrar al pensamiento concreto, ¿no? En su etapa del desarrollo. Entonces, al tener un pensamiento más concreto, es más fácil que los niños entiendan lo que se llama el concepto maduro de la muerte. Y es entender la muerte desde una perspectiva biológica, ¿no? Y tiene que ver la muerte con estas 5 características, que la muerte es irreversible, que la muerte tiene o se pierde la función durante la muerte, que es universal, que es inevitable y que tiene una causa. Y vamos a abordar cada uno de ellos, ¿no? La muerte es irreversible, ¿no? El niño es capaz de entender que una vez que un ser vivo muere, su ser físico no puede volver a tener vida. Es decir, los zombies no existen, los vampiros no existen, ¿no? Si alguien muere, ya no puede regresar, su cuerpo físico no puede regresar a la vida. También los niños tienen la capacidad de entender que una vez que un ser vivo muere, sus funciones biológicas cesan. Es decir, el cuerpo de la persona ya no siente, ya no escucha, no tiene frío, no tiene pensamientos. ¿Okay? También el niño es capaz de entender que la muerte es universal. Es decir, todos los seres vivos, algún día morirán. ¿Okay? También el niño es capaz de entender que la muerte es inevitable, que eventualmente todos vamos a morir y que no se puede evitar la muerte. Se puede retrasar la muerte, pero no evitarla y eventualmente que nadie puede vivir para siempre, ¿no? Por último, los niños son capaces a esta edad de entender que la muerte tiene causas intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Procesos internos como enfermedad o edad avanzada, o procesos externos como accidentes. ¿Okay? Muy bien, ¿de qué depende que el niño pueda entender estos conceptos de la muerte? Bueno, pues depende de las experiencias previas, si el niño se ha enfrentado a la muerte antes o no. Que en realidad todos los niños, si lo pensamos, se han enfrentado a la muerte. Todos los niños han visto a un pescado, ¿no? Todos los niños han ido a un súper donde hay pescados, están muertos y se venden. El pescado está muerto, ¿no? Y los niños ven el pescado muerto desde la primera vez que van al supermercado cuando son chicos, ¿no? Los niños ven que las flores se marchitan, ¿no? Los niños se exponen a estas pequeñas muertes y a veces pensamos de que, no, hombre, los niños
no son capaces de entenderlo. Hombre, nadie se le ha muerto en su familia, pero el niño se ha enfocado, se ha visto expuesto a muertes de la naturaleza, ¿no? Y esos son puntos claves para ayudar a entender, ¿no? Que ese pescado antes se movía y ahora ya no está adentro del agua, el pescado está muerto y entonces no se mueve ya, ¿no? Tiene que ver con la cultura también, ¿no? La actitud de los padres, si los padres son abiertos y incorporan el tema de la muerte dentro de la educación de la familia como un proceso natural, ¿no? O también los otros niños, ¿no? ¿Qué pasa cuando el niño está en la escuela y alguien experimenta la muerte de un perrito, de su mascota, de lo que sea, de su abuelo, y el niño llega a la escuela a contar que su abuelo se murió, que su abuelo se murió por COVID, ¿no? Y entonces los niños, claro que se comunican entre ellos y a veces uno puede tratar de protegerlos de cierta información cuando los niños nos están sacando la vuelta 3 veces, ¿no? Y algo muy importante, los medios de comunicación, ¿no? Si los niños o cualquier niño en algún momento ha visto alguna película de Disney, todos los niños han visto cómo se mueren los personajes, ¿no? Siempre en Disney hay un huérfano, siempre en Disney hay alguna muerte, ¿no? Tenemos clásicos, la muerte de Mufasa. Entonces, es bien interesante que cuando los papás me preguntan, no, ¿cómo le explico a mi hijo la muerte? Y yo les digo, bueno, platícame en qué momentos tu hijo ha experimentado o ha estado cerca de la muerte. Y yo sé que no, nunca. Y yo, ¿seguro? Y siempre les digo, ¿ha visto alguna película de Disney? No, pues que sí. Y sobre todo con Frozen, ¿no? Que ahorita pues, todavía, después de no sé cuántos años, sigue siendo, todos los niños siguen obsesionados con Frozen. Los papás de Elsa y de Anna se hunden en el barco. Y eso se ve en los primeros 5 minutos de la película. Ellas son huérfanas, ¿no? Entonces, cuando hago esa reflexión con los papás, todo el mundo siempre me dice, pues sí es cierto, ¿no? Como que asumimos que los niños, esa parte no la entendió, como que lo que le entienden, ¿no? Entonces, hicimos un estudio para comprobar si estas teorías también eran ciertas en nuestros niños. Entonces, hicimos un estudio donde entrevistamos a 73 niños de primaria, de primero a sexto de primaria, en una primaria de San Luis Potosí, y precisamente tratamos de explorar si entendían estos conceptos de la muerte, ¿no? Esta es una grafiquita donde lo importante es ver la parte de abajo, que es el grado de niños, el número de niños, el porcentaje de niños que entendieron los diferentes conceptos de la muerte, ¿no? Hay conceptos más fáciles de entender que otros. Por ejemplo, el concepto de irreversibilidad se entiende más que el de inevitabilidad, ¿no? Podemos ver que en general no importa, o sea, niños de primero de primaria, la mayoría entienden los diferentes conceptos, ¿no? En este estudio, inclusive les preguntamos 2 preguntas más. Queríamos saber si los niños tenían la capacidad de entender que otros niños también podían morir. Y como podemos ver, el 94% sabía que los niños también pueden morir. Y luego les preguntamos si entendían que ellos podían morir. Y el 91% dijo que sí, que ellos también podían morir, ¿no? Entonces, estos son niños que agarramos de una muestra aleatoria y simplemente investigamos si entendían los conceptos o no. Y como podemos ver, los niños lo entienden. Los niños, y les puedo asegurar que estos niños no es como que tuvieron alguna plática específica sobre la muerte, nada que ver. Esto es lo que ellos aprendieron a través de su propia vida. Y es muy importante entonces que cuando los papás nos pregunten, ¿y cómo explico a mi hijo sobre la muerte? Pues enseñar a los padres de que, bueno, le puedes hablar a tu hijo de la muerte bajo estos conceptos que tu hijo va a ser capaz de entender. Y cuando haya un concepto que no lo entienda, es tu momento de educar. ¿Okay? Muy bien. Dentro del mismo estudio que hicimos, les voy a poner algunas de las respuestas que son muy buenas. Por ejemplo, en el concepto de inevitabilidad, que era uno de los conceptos más difíciles de entender, los niños se les preguntaba, ok, ¿cómo se puede evitar la muerte? Y la mayoría hablaba de que la muerte se puede prevenir o que se pueden tomar acciones de prevención, como por ejemplo, hacer un plan, cuidándose, prevenir accidentes, cruzar la calle con cuidado,
cuidar tu cuerpo, comer pan bendito, comer bien y rogarle a Dios, ¿no? Otras de las respuestas sobre cómo evitar la muerte, evitar la muerte, pues no salir a la calle, no tomar alcohol, no fumar, no manejar en estado de ebriedad, no ensuciarse, no consumir drogas, no enfermarse y no ir a lugares peligrosos. Y estos son niños de 6 años, de 6 a 10 años, ¿no? O sea, los niños, claro que entienden que, pues, si tomas mucho te mueres, ¿no? Si sales a la calle, y no te fijas a cruzar a la calle, te mueres. Y también, pues, terapéutica, ¿no? Menor, pero ir al doctor, respiración de boca a boca, decirles a los doctores que no lo desconecten porque todavía puede seguir viviendo. ¡Pum! Eso es lo niño, ¿no? O sea, claro que los niños escuchen las conversaciones de los papás, ¿no? Tener operación en el hospital o donar riñones. Un niño hablando de trasplante, ¿no? Muy bien. También se les preguntó en el concepto de universalidad, si había personas en su entorno que no se pudieran ir, ¿no? Y cuando se les preguntaba que por qué estas personas no se podían morir, respuestas de los niños decían cosas como, porque los quiero mucho, porque si se mueren estaría muy triste, porque se cuidan, porque tienen alimentos. Pero la mejor respuesta de todas fue, porque le han pasado 2 infartos y aún no se muere. No, o sea, si ya aguantó 2 infartos, nada va a matar a mi abuelita, ¿no? Y pues son respuestas de los niños, ¿no? Cuando se les preguntaba sobre las causas sobre la muerte, los niños contestaron, no, pues la mayoría se puede morir por causas extrínsecas como accidentes o por asesinatos. Los niños hablaban de que no, pues te pueden dar un balazo, te pueden acuchillar, ¿no? Curiosamente, cuando se hablaba de causas intrínsecas, la mayoría mencionaban causas de enfermedad. Y dentro de las enfermedades que se mencionaban, había, déjenme ver cuál es la respuesta. Sí. Infarto y cáncer eran las causas más frecuentes de causas de enfermedad. Y bueno, pues es algo interesante, ¿no? Porque los niños, pues obviamente se ven expuestos a enfermedades de los familiares, ¿no? No, pues le dio un infarto, se murió, o murió de viejito, ¿no? Lo de la edad. Entonces también los niños tienen la capacidad de entender que hay varias maneras de morir. Curiosamente también le preguntamos a los niños sobre su concepto de muerte, ¿no? Y la casualidad, o sea, si tú te fueras, ¿cómo te podrías morir? Y la mayoría mencionó causas intrínsecas como estar enfermo, ¿no? No, pues es que me muero, y si me hago viejito. Pero también muchos niños mencionaron causas extrínsecas, como por ejemplo el niño que mencionó que si usaba la calle sin fijarse, lo podían atropellar, ¿no? Entonces, los niños saben que la muerte puede suceder. Muy bien. Entonces, el plan es, pues, ¿cómo educamos a los niños? Pues hablándole de estos conceptos, ¿no? Ayudar a nuestros papás de la consulta, ¿no? Ayudarle a que nosotros somos ese guía que les dice cómo hablarle a sus hijos sobre la muerte. Entonces, este sería el mensaje número 4 que me gustaría que se llevara. Muy bien. Es muy importante entender que los niños, a medida que van avanzando en su etapa de desarrollo, van reprocesando la pérdida y el concepto de muerte, porque van adquiriendo capacidades cognitivas nuevas. Y los niños entonces tienen que hacer sentido a su mundo con sus nuevas habilidades. Entonces, es muy común que en el futuro, 3 años después, de repente llega el niño y diga, oye, papá, mi abuelita murió de un infarto, ¿verdad? Y es así, ¿y de dónde vino eso? ¿Cómo por qué? Pues a lo mejor el niño, cuando experimentó la muerte de su abuelito, fue a los 4 años y ahora tiene 7 y pues adquirió esta capacidad de entender la vida porque está creciendo y entonces reprocesa lo que ya ha vivido y no porque le esté doliendo, es porque él quiere encontrar una explicación que está entendiendo el mundo. ¿Okay? Otra manera de ayudar a los niños es hablando sobre las 4 C, sobre todo el niño que tiene la pérdida de alguien cercano a su núcleo familiar, ¿no? Y explicarle las 4 Cs.
Es decir, explicarle al niño que ellos no causaron la muerte o la enfermedad. Muchas veces los niños tienen esta sensación de culpa de, es que como me porté mal, se murió mi papá, es que como no comí las verduras, es que como me regañaron, es que tienen esta culpa. Entonces es muy importante explicarles, tú no causaste la muerte de tu abuelito, de tu hermano, de tu perro, ¿no? Muy importante que ellos no pueden contraer o contagiarse la enfermedad, la enfermedad que causó la muerte, ¿no? O sea, sí nos podemos contagiar, pero pues, si el abuelito se murió de cáncer, se murió de un infarto, a él no le va a pasar eso, no se puede contagiar, no porque al abuelito le pasó, a mí también me va a pasar, ¿no? Muy importante explicarles que ellos no pueden curar la enfermedad tampoco, que no hubo nada en la capacidad de ellos que no fallaron, no le fallaron a su abuelito, no le fallaron a su mascota, ¿no? Y lo más importante, los niños procesan el duelo como abandono, digo, la pérdida como abandono, ¿sí? Entonces es muy común que los niños sientan que los abandonaron. Y entonces es muy importante explicarles que alguien va a cuidar de ellos, que ellos van a estar bien, que no van a estar solos. ¿Ok? Tip número 5. Muy bien. Por último, ¿qué hacemos cuando los niños nos hacen preguntas incómodas, ¿no? Que no sabemos cómo responder? Esta es una guía sencilla de cómo podemos educar a nuestros papás para que ellos en la consulta, para que ellos hablen con sus hijos, ¿no? El primer punto es elogiar lo que los niños están preguntando, ¿no? Qué buena pregunta. Me da gusto que hayas preguntado. Es reafirmarle al niño de que no importa qué pregunta sea, me la puedes hacer. Y eso pues va un poco más allá de esa pregunta, sino no hay ningún tema que me espante y puedes venirme a preguntar, ¿sí? Diferente a no me preguntes eso o evadir la pregunta, porque entonces el niño de manera inconsciente aprende, ¿no? Pues es un tema que no puedo hablar con mi papá. Y si ese es un tema que no puedo hablar con mi papá, seguramente va a haber muchos otros que le voy a dejar de contar, que pues, no está mi papá a hablar de estas cosas, ¿no? El segundo paso es, antes de dar una respuesta, tratar de entender de dónde viene la pregunta, ¿sí? ¿Tú qué piensas? O antes de contestarte, ¿por qué se te ocurrió esta pregunta? ¿O qué te hizo pensar en esta pregunta? Porque muchas veces los niños ya traen un contexto y muchas de las preguntas que hacen a esta edad es para reafirmar lo que ellos ya saben, ¿no? Pasa muchísimo con los niños de que ven afuera y voltean y ya es de noche, ¿verdad? Sí, ya es de noche. ¿Eh? Lo mismo pasa con la muerte, de que mi perrito se murió, ¿verdad? Sí, tu perrito se murió. ¿Sí? ¿O por qué preguntas esa pregunta, no? Muchas veces no es porque no entiendan, es porque solamente quieren reafirmar lo que ellos ya saben, ¿no? Y muy importante tratar de a veces entender, ¿tú qué crees? ¿No? Porque a veces si el niño dice, ah, pues yo creo que esto, y tiene la respuesta correcta, pues lo único que vamos a hacer es validar su respuesta y decirle, sí, pues tienes la razón, eso que estás diciendo es correcto. Y ya, no tuvimos que responder la pregunta, simplemente tuvimos que afirmar. ¿Ok? Y por último, cuando queramos dar una respuesta, pues si hay alguna duda, muchas veces nada más clarificar la duda que tenga el niño, ¿no? Que es la mayor parte del tiempo cuando hay una duda de que, ¿qué significa tal cosa? ¿Dónde escuchaste esa pregunta o esa palabra? Ah, pues la escuché así pasado, o fulanito la dijo en la escuela o en la tele o no sé qué. Ah, ya tenemos el contexto y ya podemos clarificar, ¿no? Y muy importante, cuando no sepamos la respuesta, se vale decir, no sé, pero ¿qué te parece si lo imaginamos juntos, ¿no? ¿A dónde se fue mi abuelita? ¿Dónde está el cielo? ¿No? Mi perrito, también hay un cielo para los perros, ¿no? Este tipo de preguntas que se vale decir, pues no sé, pero ¿tú qué crees? A ver, imaginemos juntos, si hubiera un cielo de los perros, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo crees tú que sea el cielo? ¿No? Entonces, esto es una manera sencilla de crear comunicación o vías de comunicación con los niños. Muy importante, no bloquear los sentimientos de los niños, ¿no? Si el niño está llorando, preguntarle qué es lo que te está molestando, por qué estás llorando, ¿no? Si el niño estaba llorando y ya no está llorando y queremos como explorarlo, ¿no? Se puede preguntar, ¿no? ¿Puedo preguntarte en qué estabas pensando cuando estabas llorando? ¿No? Ayudar que el niño exprese sentimientos, que también aprenda que es normal que pueda venir con papá o mamá a decir, ¿no? Y a contarme lo que está haciendo. Está bien que llores. Muy diferente a los niños no lloran, o no hay que llorar por eso, o ya no estés triste, ¿no?
Al contrario, ¿eso qué es? Es normal estar triste. Cuéntame, yo estoy aquí para escucharte, ¿no? Muy bien, otras de las dos preguntas, yo creo que esta es la última diapositiva que tengo, de las últimas dos preguntas que me hacen mucho es, ¿pueden los niños asistir al funeral? Y la respuesta es sí, solo si el niño quiere. Es decir, es muy importante que se le explique al niño lo que va a vivir, se le explique el contexto del funeral, ¿no? Vamos a entrar a un lugar donde vas a ver a muchas personas que están vestidas de negro, vas a ver que hay muchas personas llorando, vas a ver que hay flores y que al fondo va a haber una caja. En esa caja es donde está el cuerpo de tu abuelito y va a haber una foto de tu abuelito. La gente está triste porque está triste que tu abuelito se murió y es normal estar triste. ¿Te gustaría entrar? Entonces se le plantea la situación al niño para que el niño crea una imagen mental de lo que va a vivir para que cuando entre él pueda entender y decir, ah, sí, esto es lo que me dijo mi papá y eso es lo que está pasando, ¿no? Pero es muy importante decirle al niño, ¿quieres entrar? Si el niño dice que sí, permitirle que entre. Pero si el niño dice que no, tampoco forzarlo. Es tan malo forzar a alguien que no quiere estar ahí para que lo viva, como a alguien que quiere estar ahí, evitar, ¿no? Los pueden aprender de que es normal expresar los sentimientos cuando alguien está llorando, ¿no? Y eso lleva a la siguiente pregunta. Muchos papás me preguntan, ¿y qué hago si mi hijo me ve llorando? Yo, pues explícale lo que está sintiendo. El duelo es un fenómeno social. Compartir el duelo nos conecta como seres humanos, ¿no? Entonces, si creas una conexión con tu hijo, de decir, estoy llorando porque extraño a mi abuelita, a tu abuelita, a mi mamá, ¿no? Y es normal. A veces tú te sientes triste, sí, me siento triste. Yo también hoy me siento triste. Extraño mucho. Estamos educando a nuestros hijos que es normal poder expresar el duelo y poder hablar de estos sentimientos. Muy distinto a, no, que no me vea porque mi niño se va a preocupar. Al contrario, si el niño ve, porque el niño se va a dar cuenta de que mamá está triste y mamá no expresó lo que está sintiendo conmigo, está mal expresarlo. Pues entonces el niño, cuando se sienta mal, no va a ir a expresarlo a los papás y luego los papás le van a decir, dime qué te está pasando. Pues el niño no va a decir nada porque el niño dice, tú no me dices, yo no te voy a decir, ¿no? Muy bien. Entonces, las conclusiones del día de hoy, lo más importante es entender que en el duelo, como mencionamos, los tips para llevarse a casa, no hay etapas, no hay tiempo, no hay un proceso establecido, cada experiencia es única, ¿no? Hay diferentes maneras de procesar el duelo. La que más utilizan los niños y la que más nos ayuda a movernos hacia adelante es el modelo de proceso dual, donde vamos oscilando y es la manera en que los niños utilizan este brincacharcos para ir saliendo y entrando al procesar su duelo. Ayudar a los niños a entender el aspecto maduro de la muerte, los aspectos biológicos, ¿no? Que es universal, inevitable, que quita la función, y que es irreversible y que tiene una causa, ¿no? Muy importante hablar de las 4 Cs, que no lo causaste tú, que no te puedes contagiar, que no lo pudiste curar y que alguien te va a cuidar, ¿no? Y por último, pues permitir que los niños experimenten estas interacciones sociales sobre la muerte, que les ayuden a ellos a aprender a cómo procesar su dolor teniendo una actitud adulta. ¿Vale? Muchísimas gracias. Si quieren, podemos tomar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la excelente presentación. Un espacio en que nos ayudas a reflexionar también, a tener algunos tips, como bien lo pones tú como título, y los has expresado a lo largo de la plática, de tips para el pediatra, porque sí, es muy necesario que tengamos estos conceptos y poderlos aplicar. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Existe algún libro para, como guía también de algunas cosas que nos pudieran ayudar al pediatra y algún libro para los padres que pudiéramos recomendar? Sí, depende mucho el contexto, ¿no? Uno que ayuda mucho para los niños es un libro que se llama El hilo invisible. Ese está traducido al español, The Invisible String. Es un libro para niños para ayudarles a entender cómo,
seguimos estando conectados, aunque no estemos físicamente juntos, ¿no? Sirve hasta para personas que viven en distintas partes del mundo, ¿no? Pero mantener esa conexión. Eh, Ese es un libro que ayuda mucho a los papás también a entender y procesar su propio duelo, curiosamente, donde, pues sí, seguimos conectados a las personas que murieron de una manera simbólica. Entonces, el hilo invisible o The Invisible String es un libro para niños, pero que curiosamente también ayuda mucho a los adultos. Hay una tanatóloga que se llama Lucía Bravo Robles, que precisamente tiene un libro sobre cómo, les voy a compartir rápidamente la pantalla. Este libro es mexicana, screen, para que vean cómo es el título, se llama Cómo hablar de la muerte con los niños, ¿no? Entonces es un buen libro para que los papás puedan aprender y es una excelente recomendación. De Lucía Bravo Robles. Muy bien, muchas gracias. Pues, excelente, excelente, Gregorio, la presentación. Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros y agradecemos también mucho a nuestra audiencia por haber estado en esta sesión y acompañarnos a escuchar a Gregorio Zúñiga. Muy amables y que tengan un excelente día.